la inteligencia artificial. Déjeme le cuento que justo el Centro México Digital y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México organizaron el foro México Inteligente. Abordaron obviamente el tema de la adopción de la inteligencia artificial en 3 sectores estratégicos para nuestro país, en el que, bueno, presentaron también resultados de 3 estudios de estos sectores que analizan cuantitativamente, pues, el estado actual, el retorno económico y los retos estructurales de lo que es justo la adopción de la inteligencia artificial en México en los sectores que son financiero, de seguros, medios y telecomunicaciones y también pues servicios relacionados con la electricidad, agua y distribución de gas natural. Para hablar de estos temas, de este estudio y bueno, del foro en general, está Alberto Farca, quien es el vicepresidente de proyectos de Centro México Digital, para que nos explique esta tarde de negocios en imagen, pues justamente qué es lo que se está dando a conocer a través de los estudios que ya le mencioné. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en este espacio. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta llamada y muchos saludos a todo tu auditorio. No, por supuesto. Platícanos, la adopción de la inteligencia artificial en estos sectores estratégicos de México, ¿qué resultados se están presentando con estos estudios que presentan? Pues mira, hicimos unos estudios con base de datos, con base en los datos que levanta el INEGI y encontramos varias cosas muy interesantes. Ujú. En promedio en México, solo 8% de las empresas del país utilizan ya inteligencia artificial. ocho Y por aquí no, ciento 8%. Muy Y poco. no estamos hablando de ChatGPT o Ujú. estas que normalmente se usan, sino de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, como aprendizaje automático, visión por computadora, mucho más allá de lo que conocemos comúnmente, ¿no? Ujú. Pero sí vemos que es un porcentaje muy bajo Muy todavía en bajo. el país. Y hoy presentamos 3 estudios donde nos muestran que por un lado, tenemos las empresas de electricidad, agua y distribución de gas natural, que Ujú. están todavía por debajo de este promedio. Solo 5.7 usa inteligencia artificial. Y por otro lado, tenemos empresas de los medios y las telecomunicaciones que pues están a la cabeza del país. Ahí ya el 18, casi 19% de las empresas usan inteligencia artificial. Por ejemplo, yo entendería obviamente que pues los medios y las telecomunicaciones porque siempre tratan de innovar, ¿no? De avanzar de con estas adopciones tecnológicas, obviamente, pues para facilitar tanto el trabajo de la gente que trabaja en este sector como para ofrecer pues contenidos nuevos y diversos. Pero, por ejemplo, la adopción de la IA en los servicios financieros sí se ha visto un poco más desarrollado, pero ¿por qué se debe esta baja de adopción? Por ejemplo, vamos a hablar en específico del sector de los servicios financieros, porque eso me llama mucho la atención, Sí. que con los nuevos jugadores que han entrado también al sistema financiero mexicano, pues todavía vaya muy por debajo, ¿no? De lo que podríamos esperar. Muy por debajo. Para darnos una idea, en México el 8.4% de las empresas de servicios financieros y de seguros ya usan inteligencia artificial, 8.4. Ujú. Pero si lo comparamos con Estados Unidos está al 30.4, Mm. Japón está al 25%, en Corea del Sur ya están al 63%. Entonces, ¿por qué estamos tan bajos en México? Mm. Y hay varias respuestas. Una es que no todo el sector financiero y de seguros es igual. Sí, Los claro. bancos, como dices, los bancos ya más grandes, las aseguradoras, ya están en niveles muy altos de uso de IA, Ujú. alrededor del 30%, pero luego tenemos
las casas de bolsa, las uniones de crédito, las afores y otros servicios de seguros que están mucho más bajo y que son los que nos bajan el promedio de adopción de IA. Y a nosotros lo que nos llamó la atención en este estudio es que, pues como tú sabes, la mayoría de las personas en México no tienen un trabajo formal y Ujú, no pueden acceder a créditos en las instituciones bancarias comunes, ¿no? tradicionales a veces, Entonces, ¿no? Ujú, tradicionales, exacto. Entonces, tienen que ir a estas uniones de crédito, a estas casas de ahorro, y ahí es donde todavía no se está adoptando la inteligencia artificial. claro. Entonces, bueno, es algo que tenemos que trabajar para que estas instituciones, que son a las que atienden a las personas que no están incluidas financieramente, pues usen más inteligencia artificial y que usemos la inteligencia artificial para tener una mayor inclusión de estas personas en el mundo financiero, ¿no? Por supuesto. Ahora hablabas del otro sector, que es el de electricidad, agua, gas natural. Ahí hay un rezago todavía más representativo, ¿no? Para lo que es el resto de la economía nacional. ¿Cómo es que se usa la IA justo en estos sectores y qué porcentaje es el que abarca? Pues el uso de inteligencia artificial es muy limitado todavía en el agua y la electricidad. En empresas de electricidad vamos bastante mejor, alrededor de 25% de las empresas de electricidad ya usan IA, pero en el caso del agua, solo 3.4% de las empresas usan inteligencia artificial. ¿Y por qué es tan importante en el agua? Si las empresas del agua, que la mayoría son empresas públicas, municipales y de los estados, usaran inteligencia artificial, pues podríamos tener una mucho mayor detección temprana de fugas, podríamos estar prediciendo, tener una mejor predicción de cuándo va a haber sequías, inundaciones, podemos optimizar el riesgo y el control de la calidad del agua. Entonces, por eso es tan importante que en sectores como el agua usemos inteligencia artificial, ¿no? Hoy, alrededor, entre el 30 y el 50% del agua en México se pierde por fugas. Si tuviéramos un sistema de inteligencia artificial, podríamos reducir esa pérdida de agua en un porcentaje muy importante, ¿no? Claro, por supuesto. Debemos entender que la inteligencia artificial, pues, finalmente es una tecnología complementaria, ¿no? Al trabajo en México. Esto, pues, de alguna manera ayudaría a que todo tipo de empresas, o al menos estos sectores que nos has mencionado, mejoren productivamente. Así es. Justo uno de los resultados que hacemos con este estudio es, por un lado, entender cómo está la adopción de la inteligencia artificial en las empresas de México, Ujú. pero por otro lado, hacer un modelo que nos permita ver con los datos de hoy en México, de las más de 5.2 millones de empresas que contestan el censo económico, qué pasaría si tuviéramos mayor adopción de IA. Y acabas de decir una de las cosas más importantes. Lo que encontramos es que si 10% más empresas usaran IA, el empleo en México crecería en 3.3%. Es decir, más inteligencia artificial es hoy más empleo, cosa que en el mundo se discute y muchas veces pensamos que la Nos va a IA va a quitar ser, esas fuentes de nos va a empleo. quitar. Ajá. Y la verdad es que no, al día de hoy no, porque la IA hace que las empresas sean más productivas. Por ejemplo, en este sector que hablábamos de electricidad y agua, las empresas que usan IA son 14% más productivas. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden contratar más personas. Y por eso es que hoy la inteligencia artificial se asocia con más empleo, con más producción y según nuestro estudio también con mejores salarios, ¿no? Pero Sí. bueno, pues para poder tener esos beneficios tenemos que saber aprovecharla. Y también se necesita personal capacitado, ¿no? Justamente, pues para el manejo de la IA en aquellas empresas que la adopten finalmente. Sí, necesitamos personal capacitado y yo creo que ese va a ser el gran reto de los próximos años. Ya vamos a tener estas herramientas,
pero si no la sabemos usar, si no tenemos acceso a personal que esté capacitado, no nos va a servir para ser más productivos. Y en ese sentido, los reportes que hacemos tienen una recomendación muy clara. Ujú. Por un lado, tenemos que trabajar en los jóvenes. Los programas de estudio de las universidades tienen que tener tienen que enseñar estas nuevas competencias digitales, saber utilizar datos, saber analizar datos, saber interactuar con esta inteligencia artificial. Y eso es una parte importante para el futuro. Pero hoy somos millones de mexicanos que ya trabajamos Claro. y que no tenemos a lo mejor conocimientos de IA. Y Ujú. ahí es donde es importante que las empresas tengan programas de reconversión laboral. ¿Cómo nos Claro. van a capacitar a los que ya trabajamos para poder usar estas herramientas? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Oye, pues me tengo que ir a mi primer pausa, pero te agradezco mucho que hayas estado esta tarde aquí en Negocios en Imagen, muy amable por esta información tan relevante que nos brindaste. Muchas gracias, Sofía, y estamos siempre aquí a la orden. Claro que sí. Alberto Farcal, vicepresidente de proyectos de Centro México Digital. Nos vamos rápidamente en nuestro primer corte comercial. Volvemos aquí a Negocios en Imagen.